Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, pues fundamentos de electrónica, tema 1, análisis de transitorio, ¿vale? ¿Qué es un régimen transitorio? Condensadores y su régimen transitorio, tipos de cargas y tipos de carga y descarga, exponencial, lineal y instantánea, bobinas. Bueno, vamos a ir a por los condensadores y su régimen transitorio. Vale, el transitorio básicamente es mientras que la señal está evolucionando y si el circuito no cambiaría, si no cambiamos nada externamente, pues en el momento que se queda estable, que se estabiliza, empezaría el régimen permanente, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que dividir entre el régimen transitorio y el régimen permanente. El régimen transitorio va a ser una evolución del sistema, ¿vale? Hasta que se estabiliza, y una vez que se estabiliza empezaría el régimen permanente. No tiene por qué estabilizarse a un nivel de tensión, no tiene por qué estabilizarse a un nivel de tensión en concreto. Puede ser que el estabilizarse del circuito sea realmente unos ciclos y que realmente pues tenga como una etapa inicial en la que al principio tiene unas oscilaciones más rápidas y después a partir de un momento determinado en el que empieza el régimen permanente el circuito siempre oscila con la misma velocidad. Entonces ahí ya tendríamos que son unos valores estables. En ese caso pues sería de frecuencia el valor estable, ¿vale? Pero bueno, en este caso lo que nosotros vamos a tener es que el circuito va a cambiar, ¿vale? Y va a pasar de 0 hasta la tensión final, que en este caso es 10 voltios. Cuando ya está en la tensión final, ¿vale? Lo que va a empezar es el régimen permanente. Aquí hay una cosa que, si os fijáis, no coincide justamente con 10 voltios el cambio, ¿vale? Está aquí, ¿vale? Y aquí realmente todavía la señal, la tensión del condensador, que sería la tensión que nosotros tenemos aquí pintada en verde, ¿vale? No ha llegado a 10 voltios, sino que está cerca, simplemente, ¿vale? Esto realmente es lo que se dicen como los tiempos de estabilización, ¿vale? El tiempo de estabilización de un sistema, ¿vale? Cuando es así como... Esto tiene la misma forma de una exponencial. Esta exponencial llegará a valer 10 en el infinito, ¿vale? Pero lo que nosotros vamos a buscar no es cuando llega a valer 10, que va a ser un tiempo siempre muy grande, ¿vale? Sino lo que nosotros vamos a buscar es dentro de una banda de tolerancias, ¿vale? Normalmente pues suele ser una banda de tolerancia del 2%. Entonces, una banda de tolerancia Una es... duda. Dime. ¿Por qué nos interesa trabajar en transitorio si van fluctuando valores? ¿No sería más lógico trabajar en régimen permanente? Porque el transitorio nos da información de cómo está cambiando de un punto a otro, ¿vale? Y realmente, pues, de la velocidad con la que puede cambiar, ¿vale? El sistema. También nos da información de si vamos a tener sobreimpulso, ¿vale? O sea, si la tensión va a ir así suavecita o va a tener un pico que va a subir de una tensión determinada. Si tenemos un pico que va a subir de una tensión determinada, puede ser que te esté friendo algún componente de tu placa, ¿vale? Entonces, el transitorio es muy importante, ¿vale? No es solamente el valor inicial, el valor final, que son importantes, sí, pero tiene información muy útil, sobre todo cuando queremos hacer transmisiones de alta velocidad, en la que el transitorio es lo que te va a marcar que realmente puedas ir a más velocidad o menos, ¿vale? Porque el tiempo que le vaya a costar a subir la tensión de 0 a 10 voltios es lo que te va a marcar la velocidad máxima con lo que vas a poder comunicar, ¿vale? Entonces, en determinados casos el transitorio es importante, ¿vale? Y entonces lo que vamos a estudiar aquí en este punto. Vale. ¿Entendido, no? Bien. El régimen transitorio es el que tiene que... Bueno, esto es lo que explicaba ya, así no me voy a repetir. Vale, ¿cómo nosotros vamos a poder sacar, pues, cómo es ese régimen transitorio, ¿vale? Vale, nosotros tenemos las fórmulas exactas de un condensador, ¿vale? Al final es una relación entre la tensión y la corriente que tenemos, la corriente que atraviesa el condensador y la tensión que tenemos en los bornes de ese condensador, ¿vale? Esas relaciones se pueden expresar con estas expresiones, ¿vale? O sea que la intensidad que atraviesa el condensador es igual a la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo, ¿vale? La derivada del voltaje que tiene en los extremos ese condensador. Y el voltaje también se puede ver como 1 partido de C por la integral de la intensidad. ¿Vale? O sea, si nosotros tenemos un condensador y a ese condensador le está entrando o está saliendo una intensidad constante de él, lo que vamos a tener es que esa tensión se va a estar... ¿cómo sería si la intensidad sería constante? Vamos a hacerlo un segundo. Que hay veces, pues eso, que no suele verse de forma intuitiva las cosas. Entonces es mejor hacerlo. ¿Pero el qué? Ahí si la intensidad es constante, estaría todo en función del tiempo. Imagínate, nosotros tenemos un condensador, como el que venía en el dibujito, ¿vale? Y nosotros tenemos una fuente de tensión de corriente constante, ¿vale? Que nos va a estar dando todo el rato 2 amperios, ¿vale? De forma constante. Y la única vía por la que puede ir esa corriente es a través del condensador, ¿vale? Y nosotros tenemos aquí la tensión del condensador. Vale, pues esa tensión del condensador nosotros la podríamos calcular con esta expresión, ¿vale? La VC respecto de T. Claro, por eso digo, si la corriente es constante, queda en función de T. Exacto, eso es. Aquí nos quedaría 2 por diferencial de tiempo. Si nosotros resolvemos esta integral, pues nos quedaría 1 partido de C y esto realmente 2t más el término independiente. ¿Vale? Que este término independiente pues será el valor que tenga la VC en t igual a 0, ¿vale? Básicamente.
O sea, esto es VC. Vale, y esta sería la expresión. Básicamente lo que nos está diciendo esto es que la tensión del condensador, cuando nosotros tenemos una corriente constante a través de él, pues que va a hacer una figura así, básicamente, con la pendiente 2 partido de D. ¿Vale? Y ya está. Y eso es lo que nos está expresando esa ecuación, ¿vale? Realmente la intensidad que atraviesa el condensador no tiene por qué ser constante, ¿vale? Este es el caso más sencillo, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en otros casos, pues vamos a ver que pues la tensión la corriente que atraviesa el condensador pues depende de la misma tensión del condensador, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo distintos casos, ¿vale? Este sería el caso de una carga de un condensador de forma lineal, ¿vale? Que era una de las cosas que nos decían en el temario aquí. Tipo de carga-descarga, pues tenemos la carga lineal, ¿vale? Pues una carga lineal va a ser, o una descarga lineal va a ser cuando la corriente que atraviesa el condensador sea constante. Ya está, fuera, no hace falta más, ¿vale? Esto es una carga lineal, o una descarga lineal, si la corriente en vez de entrar en el condensador sale, ¿vale? Bien, la tensión en un condensador no puede cambiar bruscamente. Esto, realmente los condensadores se utilizan para ello, ¿vale? Para que en muchos casos se utilizan para, pues eso, pues evitar fluctuaciones de la tensión y evitar que los ruidos que nosotros tenemos en el sistema lleguen al chip que tengamos en la placa, ¿vale? Condensadores de desacople. Se llaman este tipo de condensadores que se utilizan para eliminar ruidos. Después también tenemos condensadores de filtrado que nos permiten pues que la tensión sea mucho más suave, ¿vale? Esto los utilizamos sobre todo pues en rectificadores, en fuentes de tensión, etcétera, ¿vale? Entonces, después también tendremos circuitos que servirán como filtros y demás para señales de pequeña tensión, para pequeñas corrientes que también pues eso, van a actuar para que siempre para lo mismo, para que la tensión no que tenga cambios bruscos, ¿vale? Y básicamente porque un cambio brusco, o sea, si nosotros querríamos provocar un escalón y nos fijamos en esto, en esta ecuación, para que nosotros provoquemos un cambio, un cambio instantáneo de la tensión, cuando tenemos un condensador, ¿qué pendiente tenemos aquí? En el cambio, cuando nosotros metemos un escalón, pues esta pendiente es infinito. Si la pendiente es infinito, la derivada es infinito. Y infinito por C lo que nos saldría es una corriente infinita. No hay nada que pueda dar una corriente infinita, ¿vale? Por lo que el sistema estará limitado a cambiar a la velocidad máxima que marque la corriente que puede dar la fuente o el sistema que sea, ¿vale? Entonces estarán limitados, ¿vale? O sea, el cambio de la tensión estará limitado por la corriente que puede suministrar aquello que quiere cambiar, ¿vale? O sea, la fuente de tensión, un pin digital, etcétera, ¿vale? Aquello que quiera cambiar de un nivel a otro, pues dependerá de la capacidad que nosotros tengamos, el que haga una forma con mayor pendiente o menor, ¿vale? Dependerá pues de la corriente y de la resistencia realmente que tengamos por ahí también. Porque la resistencia que nosotros tengamos en el cable o demás, pues también nos limitará la corriente máxima que nosotros tengamos. Y por ejemplo, pues un pin digital de un microcontrolador, pues solo puede dar 20 mA, no puede dar más, ¿vale? Bien, entonces nosotros tenemos aquí un circuito típico, ¿vale? En el que tenemos la carga del condensador, tenemos que ese condensador, a partir de un instante determinado en el que nosotros conectemos la fuente de tensión, pues vamos a tener una corriente que va a ir a cargar este condensador, ¿vale? Y entonces, bueno, aplicando la ecuación que nos relaciona la tensión del condensador con la corriente, podemos calcular. Básicamente lo que nosotros tenemos aquí es que la corriente del condensador, que va a pasar a través del condensador, no va a ser otra cosa que la tensión que tenemos aquí menos la tensión que tenemos en el otro punto, ¿vale? Básicamente. Si nosotros queremos calcular IC, una de las formas es calcular la caída de tensión que tenemos en la VR. La VR no será otra cosa que V menos VC, ¿vale? ¿Vale? Bien, entonces si nosotros tenemos esto, pues la corriente que nosotros tenemos por el condensador, pues no va a ser otra cosa que pues VR partido de R, ¿vale? Esa va a ser la intensidad que va a llegar al condensador. Y esa intensidad no va a ser otra cosa que la capacidad por la derivada de VC partido de T. Y entonces de aquí nosotros podemos ya quedarnos con esta expresión y podemos operar y sacar al final pues lo que sería... Bueno, esta expresión si la operamos un poquito, lo que nos queda es una ecuación en diferencia. Bueno, una ecuación diferencial. ¿Por qué? Porque nos queda una variable y su derivada en la misma ecuación, ¿vale? Nos quedaría... Aquí tenemos VC sin derivar y aquí tenemos VC derivado, ¿vale? Entonces, esto es una ecuación diferencial. ¿Cómo podemos resolver ecuaciones diferenciales? ¿Os suena? Sí, lo dimos el año pasado. Pero bueno, yo lo veo como un divisor de tensiones, o sea que... Vale, a ver, lo podemos hacer de dos formas distintas, ¿vale? No, pero independiente que sea un divisor de tensiones, tú tienes una derivada de tiempo que tienes que sacar. Yo lo que hice fue despejar la derivada de tiempo e integrar.
No sé si... Sí, o sea, una de las formas es eso, utilizando las propiedades de las integrales y demás, integrar en los dos lados y intentar conseguir pues la integral derivada a partir de la variable sin derivar, que al final es el logaritmo neperiano. Ese sería uno de los métodos que se pueden utilizar, y el otro de los métodos que se puede utilizar pues sería Laplace, ¿vale? El que mejor os resulte, ¿vale? Es el que tendréis que usar. Bien, aquí, por ejemplo, está utilizando el de... Yo creo que es mejor aprenderse al final. La final, no. Eso es fácil. VC es igual a V No, final porque te más cambian de lado cualquier elemento y ya te cambia la ecuación diferencial. Claro. Joder. Ay. Aprender cosas de memoria nunca suele resultar... No, es que lo digo porque los 555 era así. Era esa ecuación joder, y pero punto. porque esos son circuitos estándar, sí, ahí ponte tú a hacer las cosas, sí. Esos son Ya. bastante más complicados. Vale, aquí realmente existen dos métodos. Uno, operar con las expresiones que nosotros tenemos ahí y integrando resolver, ¿vale? Que es el caso del que he hecho aquí. Y otro sería con Laplace, ¿vale? Voy a hacerlo esto paso por paso, simplemente para que lo tengáis. Y después vemos el otro caso, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos esta expresión matemática, realmente lo que nosotros podemos hacer pues sería intentar hacer la derivada de esto, pero no tenemos VC, así que no lo podemos hacer. Una de las cosas que sí que podemos hacer es pasar esto, convertirlo a pasar el dt hacia el otro lado y el v partido vc hacia el otro lado. Lo que estamos buscando es que los diferenciales aparezcan en el numerador, ¿vale? Si aparecen en el numerador, si nosotros integramos en los dos lados por cada una de las variables que aparecen, pues directamente podremos resolver sin que tengamos que tener el valor de vc, ¿vale? Ya que estamos integrando o sea, vamos a ir haciéndolo y lo vemos, ¿vale? Mejor. Si nosotros intercambiamos estas dos partes, ¿vale? O sea, esta parte la pasamos al otro lado dividiendo y esta parte de aquí la pasamos al otro lado multiplicando, ¿vale? Entonces nos quedaría esto, dt partido de r igual a c diferencial de v, c partido de v menos v. Parece ahí la puedes pasar para... Exacto, eso es. Aquí realmente, pues esto aquí tenemos una constante que realmente la podemos pasar la r para el otro lado multiplicando, la c dividiendo, ¿vale? O sea, nos da igual para un lado y para el otro. Lo que nosotros vamos a hacer, bueno, para que veáis que se puede hacer de todas las formas, que da igual, ¿vale? Nosotros hacemos la integral de esto. La c es algo constante, así que lo podemos sacar fuera de la integral, no hace falta que la metamos dentro de la integral, la c. Así que lo podríamos dejar así. ¿Vale? Y lo que estamos haciendo es una integral. Esta integral es respecto de dt y esta integral es respecto de dv, ¿vale? O sea, esta es una integral respecto de la tensión del condensador y esta es una integral de respecto del tiempo. Vale, aquí realmente nosotros podemos hacer la integral desde 0 hasta t y aquí podemos hacer la integral desde vc en 0 hasta vc en t, ¿vale? ¿Visto, no? Eso. Sí. Bien, entonces aquí nosotros esta integral es súper sencilla y lo único que nos queda pues es t. Si nosotros bueno, la r aquí en este caso también la podemos sacar fuera. O sea, simplemente nos queda la integral de t de diferencial de tiempo, así que la integral de diferencial de tiempo pues es t directamente y esto nos queda entre 0 y t. Vale, entonces esto pues t menos 0 pues nos queda t. Vale, perfecto, pues una parte hecha. Y la otra parte, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la integral definida entre estas dos VCs. Y claro, aquí lo que nosotros tenemos es una resta entre dos variables que dependen del tiempo. Bueno, esto realmente, bueno, podemos decirlo como que son letras directamente. Pues, eso puede ser algo constante y la VC es la variable que nosotros estamos integrando. Esto lo que yo haría para que se vería mejor sería un cambio de variable, ¿vale? Nosotros podemos aquí aplicar un cambio de variable que sería pues que u es igual a v menos vc y diferencial de u pues no es otra cosa que menos diferencial de vc. ¿Sí, no? Sí. ¿Vale? Donde la v, que es algo constante, se nos ha ido. Entonces, si nosotros hacemos los cambios de variable, pues nos quedaría en que arriba nos sale diferencial de u y abajo nos quedaría u. ¿Vale? Entonces, este menos lo podemos sacar para el otro lado y nos quedaría aquí el menos. ¿Vale? Y entonces aquí esto ya se ve bien, porque se ve diferencial de u partido de u, ¿vale? Diferencial de u partido de u, pues esto ya directamente, pues ya sabemos que es menos c por la integral de, que es, ¿qué integral tiene esta forma? Pues el logaritmo neperiano. Logaritmo neperiano de u, ¿vale? Entre, pues, los umbrales que sería el u, pero bueno, ahora lo que nos interesa es resolver el cambio de variable. Perdón por interrumpir, pero el tiempo, o sea, el intervalo que pusiste de tiempo, ¿no tendría que estar multiplicado por una partida de r? ¿O me estoy confundiendo? Ah, sí, aquí debería estar un partido de r, sí. Sí, tienes toda la razón del mundo. Simplemente Es para que no me confunda. No, tranquilo, perfecto. Vale, realmente pues resolvemos el cambio de variable y nos quedaría pues c por logaritmo neperiano de v menos vc. Y ahora pues ya sí que tenemos aquí los dos umbrales que sería entre v, vamos a poner
VC en 0 y VC en t. Vale, pues nosotros esto ahora resolvemos los dos y nos quedará que pues una resta entre dos logaritmos neperianos por logaritmo neperiano de v menos Sería 0 ese, ¿no? VC de t menos logaritmo neperiano de v menos VC en t. Y ya estaría, ¿vale? He puesto los límites en este caso. Bien, pues ya tendríamos aquí esta expresión y por el otro lado ya tenemos la expresión de la integral del diferencial de t. Así que esto nos lo vamos a coger. ¿Y esto cuánto nos queda? Pues esto tenemos que operar, lo que tenemos que conseguir finalmente es despejar este variable, ¿vale? Lo que nosotros necesitamos conseguir es una expresión que sea VC es igual a todo lo demás, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues lo primero, esta parte de aquí va a ser una constante, realmente. El logaritmo neperiano de v menos vc0, pues realmente va a ser una constante, ¿vale? Pero bueno, nosotros lo que tendremos que hacer es, para poder liberar de aquí la vc, pues pasar esto hacia el otro lado dividiendo, ¿vale? Entonces, lo que nos va a quedar es t menos t partido de rc, ¿vale? Igual a logaritmo neperiano de tal. Cuando nosotros tenemos logaritmos neperianos y están restándose, es como si estarían dividiéndose. Realmente lo que tenemos internamente. Pero bueno, sí, vamos a hacerlo así para que sea más sencillo. Y en el otro lado tendremos logaritmo neperiano de v menos vc partido de v menos vc. Así un poquito más escueto. Después el siguiente paso que podemos hacer es quitarnos el logaritmo neperiano, que al final pues lo que nos quedaría sería, si nos queremos quitar el logaritmo neperiano, lo pasaríamos hacia el otro lado y nos quedaría e elevado a menos tal, y en el otro lado igual a esta expresión, ¿vale? Y de aquí ya sí que podemos despejar la VC de forma sencilla. Básicamente nosotros llevamos esto al otro lado multiplicando y nos va a quedar, y esto, vale, entonces esto nos va a quedar así. Nos va a quedar, vamos a pasar la v hacia el otro lado de la igualdad, esto nos va a quedar v menos vc por e elevado a menos t rc. Eso sería si lo llevaríamos simplemente hacia el otro lado y aquí nos quedaría con un signo negativo y más v, ¿vale? Esto sería sin operar mucho, ¿vale? Realmente, esta sería vc, ¿vale? Y realmente ahora si nosotros operamos esto un poquito, pues lo podríamos dejar un poquito más bonito y se quedaría, si nosotros sacamos factor común la v, nos quedaría v 1 menos e elevado a menos t rc y menos vc, no, más este menos aquí entraría y se hace más, entonces tenemos esto más vc por e elevado a menos t rc. Vale, sí, eso. Vale, esta sería la expresión completa. Vale, ¿qué es lo que vale cuando nosotros tenemos que... Este sería la VC en instante inicial, ¿vale? En 0. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿A qué vale esto cuando t es igual a 0? Pues cuando t es igual a 0 está la exponencia e elevado a 0, ¿cuánto vale? Pues va a valer 1, ¿vale? Y este también va a valer 1. Por lo que 1 menos 1 se nos va a quedar 0. Y entonces la VC de t, lo que nos va a quedar es VC de 0. Vale, o sea, está bien, ¿vale? Vale, cuando nosotros tenemos t igual a 0, ¿vale? O sea, de VC, nosotros sustituimos en las expresiones de arriba y lo que nos queda es exponencial, la e elevado a 0 nos queda 1, ¿vale? Así que todo este término nos queda 0, porque 1 menos 1 pues sale 0, y nos quedaría pues VC por 1, o sea, nos queda VC de 0 por 1, o sea, nos queda VC, que es lo lógico, ¿vale? Que al final va a ser la tensión con la que el condensador está cargado inicialmente. Bien, entonces ya tendremos la expresión matemática que nos relaciona la tensión del condensador con el tiempo, la tenemos aquí. Normalmente la tensión del condensador se suele considerar 0, pero en algunos casos, como por ejemplo en el que venía en las diapositivas anteriores, aquí, ¿vale? Nosotros tenemos ese transitorio de 0 hasta 10 voltios, pero también tenemos aquí otro transitorio. El otro transitorio que tenemos es este, que va desde 10 voltios hasta 0, ¿vale? Aquí tenemos otro transitorio. Entonces la tensión inicial va a ser 0, la tensión a la que está sometido sería 0, la tensión inicial sería 10 y la tensión a la que está sometido el circuito, la V, sería 0, ¿vale? Entonces aquí se ve cómo se está descargando, ¿vale? Si nosotros representaríamos esto, ¿cómo lo haríamos? Vale, pues sencillo, ¿vale? Vamos a poner un caso en el que VC de 0 es 0, ¿vale? O sea que la tensión inicial del condensador es 0. Bien, ¿cómo es una exponencial? ¿Cómo es algo elevado elevado a menos algo, ¿vale? Porque el número al que está elevado siempre va a ser un número negativo, ¿vale? Nosotros sabemos que e elevado a 0 va a ser igual a 1, e elevado a menos 1, por ejemplo, ¿cuánto va a ser?
Vamos a poner valores así un poco más... 0, ¿no? 0. Eso sería 1. No, sería V, ¿no? No. Elevado a menos 1, ¿cuánto es? Ah, es que yo estaba mirando el circuito, hombre. No sé, te miro ahora con la calculadora. Claro que hace falta calculadora. No pensaba que me lo irías a hacer de cabeza. No encuentro nada. Me habrías asustado. Sí, bueno, como si fuera un super genio aquí haciendo cálculos en la mente. Vale, tiene su porqué, ¿vale? De esto, ¿vale? De lo que está, de estos valores que estoy poniendo. Bueno, ya lo hiciste tú. Eso no era hacer la inversa de la exponencial pero en positivo. ¿El qué, perdón? No era lo mismo que hacer la inversa de la exponencial en positivo. La inversa de la exponencial en positivo. Sí, o sea, es 1 partido de elevado a 1, sí. Pero claro, Vale. es un número irracional. Tampoco creo que podáis dividir eso. Ya. Elevado a menos 4 es 0 con... Bueno, si quieres ponerlo así. 0,2. Bueno, pues nada, yo me callo, yo no hago nada. 0,01. Mira, ese ya has llegado. Vale, ¿qué significa todo esto? ¿Vale? Si os dais cuenta, el valor al que va a tender la función, realmente, ¿a qué valor va a tender cuando el tiempo sea infinito? Cuando t tienda a infinito, ¿a qué valor va a tender v de c? A 0. ¿A 0? ¿No? No, o sea, No, cuando el tiempo tiende a infinito, lo que nosotros vamos a tener es sí. que la exponencial es 0, eso sí. ¿Vale? Y esta exponencial también va a ser 0. O sea, el término que se nos va a quedar finalmente es este. V por 1. Es 1. O sea, v. ¿Vale? V va a ser el valor al que va a tender esta función. Que eso es correcto, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es realmente un condensador en continuo? Que esto es interesante. Cuando nosotros tenemos un condensador en continuo, ¿qué es lo que tenemos realmente? Tenemos un circuito abierto. Esto físicamente... Ya no sé ni por dónde voy. O sea, físicamente un condensador son dos placas eléctricamente separadas. O sea, no pasa electrones de un lado a otro. ¿Vale? Es un circuito abierto. Lo único es que por sus características de que permite el campo eléctrico entre tal, pues provoca pues tiene una dinámica el condensador por culpa de las cargas que se van almacenando y demás, y se va acumulando una determinada carga en sus placas. Pero una vez que está cargado, o sea, una vez que llega a la tensión a la que se está alimentando, esto es un circuito abierto, ¿vale? Es como si aquí no existiría nada después de que está cargado. Y entonces, claro, si nosotros tenemos un circuito de este tipo, claro, si no hay corriente, si la corriente se hace 0, porque no hay ningún sitio por donde pueda avanzar la corriente, ¿qué caída de tensión tenemos en la resistencia? Pues tenemos una caída de resistencia igual a 0 y la tensión en el condensador pues es igual a V, ¿vale? Porque no hay caída de tensión en la resistencia, porque no hay corriente. Y entonces la tensión en el condensador es igual a la tensión con la que alimentamos, igual a V, ¿vale? Entonces eso es como va a funcionar un condensador, ¿vale? Un condensador se va a ir cargando, ¿vale? Hasta que alcanza la tensión a la que está el circuito, ¿vale? Y una vez que pasa eso, pues ya no va a haber corriente hacia cargando ese condensador, ¿vale? Porque para que haya una corriente hacia el condensador tiene que haber una diferencia de tensión. Pero si las tensiones son iguales, no hay diferencia de tensión, no hay corriente y no hay nada, ¿vale? ¿Entendido, no? Sí. Bien, entonces la tensión a la que tiende esto es a V, ¿vale? ¿Y de qué nos sirve toda esta cosa? De aquí que he hecho aquí. Vale, pues eso realmente, pues si queremos representar una exponencial, pues nosotros lo tenemos fácil. Cuando aquí vamos a poner el exponente, ¿vale? Bueno, o podemos poner el tiempo, ¿vale? Cuando el tiempo t es igual a 1 partido de RC, no, perdón, a la inversa de eso, o sea, a RC, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues exponencial de menos RC partido de RC, ¿no? O sea, exponencial de menos 1, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O sea, en las exponenciales que nosotros tenemos ahí arriba, básicamente. Vale, entonces cuando el tiempo vale eso, pues tenemos pues que vale 0,36. O sea, ya ha bajado bastante. O sea, incluso lo podemos probar. Vale. Si el tiempo es el doble, t es igual a 2rc, pues lo que nosotros vamos a tener ahí, en ese caso, es e elevado a menos 2. ¿Vale? Ya que la RC se van a ir unas con otras. Aquí ya tenemos 0,05, que es básicamente pues un puntito ya muy cerca del 0. Vale, después ya tenemos el t igual a... Ay, perdón, este no. Perdón, este me columpié yo. Perdonad. T igual a 3rc elevado a menos. Vale, pues este sería por aquí, un puntito muy pequeñito. Vale, después tendríamos t igual a 4, que este es 0,2, o sea, la mitad de lo que teníamos antes, más o menos. Y t igual a 4,6, que ahora pues ya estamos en menos de la mitad, que bueno, pues eso ya tendréis que va bajando ya casi hasta al este. Vale, ¿para qué nos sirve esto? Vale, esta gráfica que yo os he dibujado aquí, que está hecha a mano y que más fea no puede ser y menos precisa no puede ser, ¿a qué se parece? Pues se parece a esta curva que hace esto, ¿vale? Lo veis, ¿no? Lo único que está invertida, ¿no? Sí, Sí. ¿no, chicos? Sí.
Vale. Esta curva realmente es la del exponencial. Nosotros aquí lo que tenemos es 1 menos esa curva, ¿vale? Por eso lo que nos queda finalmente realmente es esa curva invertida. O sea, si nosotros hacemos a esa curva, le restamos el 1, pues si nosotros sacamos esas diferencias, pues ¿qué nos queda? Pues nos queda una curva así, ¿vale? ¿Visto, no? ¿Y por qué son tan importantes esto de e elevado a la 1, e elevado a la 2, e elevado a la 4 y demás? Porque dependiendo del error que nosotros queramos tener a la estabilización del sistema, o sea, al valor final al que tiende, ¿vale? Nosotros podemos marcar un tiempo u otro, ¿vale? Si nos damos cuenta, e elevado a la 3 está relacionado con t igual a 3rc, ¿vale? E elevado a la 4 está relacionado con t igual a 4rc. Y realmente estos valores, ¿con qué están relacionados? Esto es un 5%. Esto es un 2% y esto es un 1%, ¿vale? Como nosotros lo que estamos teniendo aquí es 1 menos esto, lo que estamos teniendo aquí es el error que tenemos al valor final, al valor que tiende la función, ¿vale? O sea, aquí lo que nosotros tenemos es que el error que nosotros tenemos para llegar al valor final es, aquí en este caso es de un 36%, ¿vale? Con e elevado a menos 1. Y en 3 lo que tenemos es un error de un 5%, ¿vale? Entre la señal que nosotros tenemos ahí en ese punto y el valor final al que tiende, ¿vale? Dependerá de qué banda de tolerancia cojamos, o sea, si una banda del 5%, del 2 o del 1%, ¿vale? Que cogeremos una u otra. ¿Y qué es esto de RC? ¿Vale? RC en los sistemas, en la dinámica de los sistemas, se conoce como constante de tiempo y se suele poner con una tau, ¿vale? Y esto se suele llamar constante de tiempo. Ya veis que realmente todos esos puntos de ahí, está el tiempo que tarda en llegar a ese punto está relacionado con RC, ¿vale? ¿Puedes repetir la definición de ese error? Vale, o sea, nosotros tenemos estas, las exponencial de elevado a menos 3 es 0,05, la exponencial de menos 4 es 0,02, Sí. ¿vale? Si nosotros cogemos tiempos concretos, ¿vale? Que sean múltiplos de lo que nosotros tenemos dividiendo al tiempo, RC, ¿vale? Nosotros podemos tener t igual a RC, ¿vale? Pues eso es igual a e elevado a menos 1, ¿vale? O sea, este término de aquí, pues se nos irían las RCs y nos quedaría e elevado a menos 1, ¿vale? Si nosotros cogemos t igual a 3RC, pues nos quedaría e elevado a menos 3 y e elevado a menos 4, ¿vale? Con t igual a 4. Vale, lo que nosotros tenemos aquí es que, claro, realmente esa exponencial, ¿qué está haciendo? Es 1 menos la exponencial, ¿no? Sí. Vale, 1 Eso, o sea, yo lo entiendo, pero en sí, ese error que representa. Vale, a ver, realmente dependiendo de la banda que nosotros queramos coger, ¿vale? Nosotros tendremos un paso más rápido del transitorio al permanente, ¿vale? O sea, Nosotros ese es el error que habría, o lo que faltaría para llegar. Lo que le falta todavía a la salida para llegar al valor final, ¿vale? O sea, lo que le faltaría para llegar al régimen permanente. Exacto. Bueno, el régimen permanente no, porque es que realmente al ser una exponencial, ¿cuándo va a llegar la exponencial a valer 0? ¿Cuándo algo elevado a x va a valer igual a 0? ¿Cuándo ya no va a haber error? Pues cuando x sea infinito, ¿vale? Pero no podemos decir que el permanente empieza en el infinito, porque no es un número, Ya. ¿vale? Entonces, porque aunque nosotros pongamos aquí 9, 9, 9, 9, ¿vale? Esto nos saldrán muchos ceros, pero saldrá algo, ¿vale? Entonces, a partir de cierto punto se considera, ¿no? Que se llega al Exacto, régimen a partir de permanente. una cierta banda de tolerancia se considera que se ha llegado al régimen permanente, o sea, que el sistema se ha estabilizado ya, ¿vale? Vale. ¿Y eso que es un estándar? O Normalmente cada uno- se suele coger como estándar, si no dicen lo contrario, ¿vale? El del 2%. Vale. Y sí, suele ser un estándar, ¿vale? Y la constante de tiempo no es otra cosa que lo que está dividiendo, o sea, la inversa de lo que está multiplicando al tiempo, ¿vale? En la exponencial, ¿vale? O sea, si nosotros tenemos la exponencial de Pepito Grillo, de Pepe por el tiempo, partido de Jaimito, ¿vale? La constante de tiempo no será otra cosa que Jaimito partido de Pepe, ¿vale? Esa sería la constante de tiempo, ¿vale? Es la inversa de lo que está multiplicando al tiempo, ¿vale? Va a ser la constante de tiempo. Y nosotros cogeremos como estándar, ¿vale? La banda de tolerancia del 2%, que significa que tiene que pasar 4 veces la constante de tiempo para que el sistema consideremos que se ha estabilizado, ¿vale? Entonces nosotros consideramos el tiempo de estabilización como 4 tau, ¿vale? Para estar en la banda del 2%, ¿vale? Eso es lo que quería contaros con esto. ¿Entendido, no? Sí. ¿Os ha gustado el ejemplo de Pepe y Jaimito? Bueno. Bien, pues eso es por lo que aquí nosotros pasamos de transitorio a permanente y la señal realmente todavía no ha llegado a 10 voltios, porque va a tardar infinito en llegar a 10 voltios exactamente, ¿vale? Entonces tenemos que coger una banda de tolerancia en la que nosotros digamos, vale, pues esto ya lo consideramos estable y ya está, ¿vale? Ya no nos vamos a volver locos, ¿vale? Entonces esa banda de tolerancia normalmente suele ser 2% y se consigue cuando ha pasado 4 tau, ¿vale? 4 constantes de tiempo.
que en este caso, para el circuito que hemos visto ahora, la constante de tiempo es RC. Bien, pues vamos a pasar a lo siguiente. Vale, aquí tenemos la ecuación que nos ha salido igual, bueno, muy parecida, porque la he despejado de otra forma. Vale. Bueno, y esta es la otra forma de resolver los circuitos de este tipo, de las ecuaciones diferenciales, que es mediante Laplace. ¿Vale? Nosotros aplicando Laplace podemos convertirla de forma muy sencilla la ecuación, ¿vale? Lo único es que necesitamos hacer dos pasos. Uno, la transformada de Laplace para despejar lo que es la VC, y otro, la antitransformada, ¿vale? Para convertir esa ecuación en dominio frecuencial a dominio temporal y tener una expresión que podamos usar en el dominio temporal y sepamos cómo va a evolucionar el sistema. Cosas aquí importantes que no se suelen decir. Por ejemplo, la V, para que funcione la transformada de Laplace, la tenemos que considerar que es una tensión que se aplica en el momento en el que nosotros, en el instante de t igual a 0, ¿vale? Entonces, si nosotros consideramos que la tensión de ese generador antes era 0 y ahora de repente ha pasado a valer V, ¿vale? Eso es lo que significa en Laplace. No sé, ¿habéis visto dominio frecuencial y demás, no? O sea, la transformada de Laplace y demás. Si no es el siguiente tema, pues no sé, es uno de estos temas, dominio frecuencial. No, pero... no te estoy diciendo, pero hay otras Dices de si es amortiguado, suma amortiguado, eso no. No, pero el cómo hacer una transformada de Laplace. Ah, eso sí, en otro asignatura. ¿Y lo que es una señal escalón? Algo vimos en automática, sí. Vale, pues la V sería una señal escalón en el que inicialmente, antes de t igual a 0, vale 0, ¿vale? Y en el t igual a 0 pasaría a valer V, ¿vale? Eso es un escalón. Y un escalón pasado al dominio frecuencial, al dominio frecuencial al hacer la transformada de Laplace, ese escalón se convierte en V partido de S, ¿vale? Esa señal, ¿vale? Entonces, V de f de t, ¿vale? Esa no cambia nada, simplemente cambiaríamos de t a s, ¿vale? Igual a rc, tal, y esto lo que nos quedaría es una derivada, una función derivada, nos quedaría esa función pasada simplemente a s, multiplicada por s, y menos el valor inicial, el valor que tenía en t igual a 0, ¿vale? Aquí lo único que ha hecho es ya despejar, ¿vale? Ha despejado lo que es la VC, la ha despejado de aquí y de aquí, ¿vale? Y ha sacado esta expresión, ¿vale? Que al final simplemente lo que ha hecho es despejar. Después ha pasado esta parte de aquí dividiendo al otro lado y se ha quedado ya con la VC despejada por completo. ¿Qué ha hecho ahora? Una vez que ha pasado eso, vale, ha dividido en dos partes. La ha dividido en los términos que están multiplicados por V y los términos que están multiplicados por VI, ¿vale? Para sacar al final dos expresiones. Por un lado, que también, que no he explicado nada cómo se hace la antitransformada y demás. Voy a haceros la antitransformada de esto y ya está, ¿vale? Para sacar la expresión matemática de abajo y así la tenéis, porque no está explicada aquí. Si os toca a vosotros y no sabéis hacer antitransformadas, pues vamos. Porque esto, ¿cómo lo atacaríais vosotros? Que igual ya sabéis. Pues ya ni me acuerdo. Yo es que también lo tengo un poco atrás ya. Vale, Pues vamos si a eso, pues os verlo repaso. rápido, ¿vale? Venga, Tendría que chicos. coger los apuntes del tren. Vamos a hacerlo rápido y así tenéis un repaso. Un segundito que voy a buscar una cosita que nos va a venir bien. Vale, os subiré en el curso una tablita de transformadas de Laplace para que lo podamos hacer esto de forma más rápida, ¿vale? Pero básicamente las transformadas que se suelen utilizar normalmente pues suelen ser estas, ¿vale? Que son las sencillas, ¿vale? Y son las que vamos a utilizar nosotros ahora. Vale, ¿esto qué es lo que nos dicen? Pues esto lo que nos dicen es que tenemos los tipos que pueden ser es escalón, ¿vale? 1 partido de s, exponencial, que es 1 partido de s más a, ¿vale? Vamos a coger este y este. Vale, entonces aquí nosotros tenemos que esto tiene forma de la exponencial, que básicamente era 1 partido de s más menos a, ¿vale? Que esto pues es igual a e elevado a menos más. Básicamente eso de... esto de invertir los signos, básicamente, o sea, de aquí tengamos un más y aquí tengamos un menos, es porque cuando tenemos un más, aquí en la exponencial nos sale un menos, ¿vale? Están invertidos los signos, ¿vale? Bien, entonces aquí en esta expresión, ¿qué es lo que tenemos? Pues que 1 partido de RC no es otra cosa que A, ¿vale? Y entonces lo que nos quedaría es que esta parte de la función en dominio frecuencial se puede pasar automáticamente al dominio temporal. Entonces esto lo que nos quedaría sería VI, ¿vale? Que para nosotros pues sería la VC en el instante 0, ¿vale? Multiplicado por e elevado a menos TRC, ¿vale? Ya que A es 1 partido de RC y ya está. Vale, pues eso ya tendríamos el primer término, ¿vale? Que eso sería a lo que es igual esta parte. Bien, entonces, ahora lo que nos queda es esta otra,
Vale, si nos fijamos en la tabla no hay ninguna que se parezca directamente, si nos fijamos antes, en esta columna, ¿vale? En esta. Ya sé que existe esta, ¿vale? No es que esté ciego ni nada por el estilo, ¿vale? Vale, pero si nosotros nos fijamos en las básicas, ¿vale? O sea, el exponencial, escalón y demás, lo que nosotros vemos es que no hay ninguna que sea igual. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es descomponer la fracción en dos partes, ¿vale? Vamos a descomponer una que va a ser a partido de s, más otra que va a ser b partido de s más 1rc. Vale, ¿y esto a qué va a ser igual? Pues esto no va a ser otra cosa... bueno, esto simplemente es dividir la fracción en dos partes. Si nosotros ahora volveríamos a juntar, el numerador que nos tiene que quedar era el numerador que teníamos antes, ¿vale? 1 partido de RC, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos calcular A y B, lo que tendríamos que hacer es una expresión que sería A por S más 1RC más B por S igual a 1 partido de RC, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Visto? Sí. Bien, ¿cómo vamos a sacar el valor de A y B? Pues lo que vamos a hacer es darle valores a S. Si nosotros le damos a S el valor de 0, lo que nos va a quedar es A por 1 partido de RC y la B se nos va a anular, ¿vale? En este caso. Entonces, ¿A cuánto va a valer? Pues A va a valer 1. ¿Sí, no, chicos? Sí. Sí. Bien. Sí, es que estaba copiando. No os preocupéis. No. Vale, y por otro lado vamos a tener S igual a 1 partido de RC. A menos 1 partido de RC, mejor dicho. Y entonces esto, ¿cuánto nos va a quedar? Pues esto nos va a quedar A multiplicado por 0 más B multiplicado por menos 1RC. Y esto igual a 1RC, así que esto nos quedará B igual a menos 1. ¿Visto, no? Bien, entonces esto si lo operamos un poquito, bueno, ahora ya tenemos las dos expresiones, o sea, lo que nos va a quedar esa parte es V multiplicado por 1 partido de S más, bueno, menos 1 partido de S más partido de R. Bien, esto, si nosotros hacemos la antitransformada de esta expresión, pues nos quedará, por un lado, un escalón, ¿vale? Que es V, y V ya era un escalón, ¿vale? Menos V por elevado a menos 1 partido T partido de R. Y nos queda esta parte. Bien, esto si lo unimos con la otra parte de la expresión, pues nos queda que la VC sube menos V más VI. Esta expresión la podemos despejar exactamente igual que antes, o la podemos despejar como lo hacen en el ejercicio, que básicamente es coger, aquí ponerle el paréntesis y dividirlo así, ¿vale? Sacar como factor común la exponente. Y entonces ya tenemos como ha sacado pues esta expresión, básicamente, que es la misma expresión que nosotros tenemos. ¿Visto? Sí. Bien, pues ¿qué más se hace por aquí? Curva exponencial, ¿vale? O sea, aquí es lo que os comentaba, de que la tau es la constante de tiempo, es una curva exponencial, etc. ¿Vale? Vale, nosotros podemos tener dos circuitos, uno que es el que carga y otro el que descarga. Esto sería sencillo si en el circuito original, en este, tendríamos dos interruptores, que esos dos interruptores pues podrían ser dos MOSFET o podrían ser lo que queramos, ¿vale? O sea, nosotros podríamos tener aquí un interruptor, ¿vale? Y otro interruptor que vendría por aquí. Y dependiendo del interruptor que cerramos, pues tenemos uno u otro, ¿vale? Tenemos el S1 y el S2. Y lo que vamos a tener es un circuito u otro, dependiendo qué interruptor de esos dos cerremos. ¿Vale? Vamos a tener una carga y una descarga. Aquí sería S1 cerrado y S2 abierto. Y este sería pues S1 abierto y S2 cerrado. ¿Vale? Vale, ¿cómo va a ser esto de la descarga? Pues la descarga la vamos a hacer exactamente igual. Lo que vamos a tener es que nuestro circuito, ahora no tenemos... o sea, las ecuaciones ya las tenemos para cualquier caso, realmente. O sea, si nosotros queremos sacar la ecuación que va a tener la VC en este caso, la ecuación que nosotros teníamos era V menos 1 elevado a menos más VC0. Nosotros lo que vamos a tener es esto. Si V es 0, pues todo esto es 0 y lo único que nos queda es esta expresión de aquí, ¿vale? Que lo que vemos es que esta tensión pues se va a ir descargando poco a poco. Y en el otro lado, pues lo contrario. Inicialmente estará a 0 y lo que nos quedará es la otra parte, ¿vale? Y entonces ya tenemos las expresiones de la tensión del condensador para esos dos circuitos de forma sencilla, ¿vale? Curva de descarga, curva de carga. Vale, y aquí lo que tenemos es la intensidad, ¿vale? Como veis, esta intensidad no va a ser constante. Nosotros esta intensidad la podemos sacar de forma muy sencilla, como V menos V partido de R, ¿vale? Entonces incluso podríamos sacar esa curva de la IC si nosotros lo calculamos de forma sencilla, ¿vale? Lo que ha sacado es varios puntos. Lo que nosotros vamos a tener es al principio el pico de corriente máxima, que va a ser V menos VC cuando la VC vale 0, ¿vale? El valor inicial es 0, entonces aquí lo que tenemos es V partido de R. Y en el otro lado lo que tenemos es que la VC es igual a V, y entonces pues V menos VC pues es igual a 0, pues ahí la corriente es 0, ¿vale? Lo que habíamos comentado antes.
y en la descarga pues la misma. ¿Vale? Aquí tenemos otro circuito distinto, ¿vale? Con otros dos interruptores. Y este, pues se va a comportar distinto, ¿vale? ¿Esto qué va a pasar aquí? En el momento que se cierre este interruptor, ¿vale? Lo que nosotros vamos a tener es que esta fuente de corriente va a cargar el condensador y también va a hacer que pase corriente a través de esta resistencia, si el U1 está cerrado, ¿vale? Bueno, aquí realmente nosotros tenemos un circuito de carga que sería una fuente de corriente constante y un condensador, que esto ya hemos visto cómo se cargaría. Pero ¿vale? ahí al tener la fuente, ya la corriente constante, no sería más fácil Exacto, es mucho más sencillo porque lo que nos sale es que la tensión con la que se carga es constante. Entonces sale la línea recta que hemos comentado antes. Eso es. En cambio, aquí pues tenemos otra vez el mismo circuito de antes, tenemos las mismas tensiones, ¿vale? Lo único es que pues eso, tenemos que va a cargar constantemente, poco a poco, y de repente cuando se sale la curva de descarga, ¡fum!, se descarga. Bueno, esto va a depender realmente si es más rápido o más lento, pues de la corriente que nosotros le estemos metiendo poco a poco y de la resistencia por la que se va a descargar ese condensador, ¿vale? Entonces, no siempre tiene que cargarse más lento de lo que se descarga, ¿vale? Eso simplemente es de la relación que tiene corriente de la fuente de corriente y resistencia, ¿vale? En este caso podría ser mucho más lento, podría ser al revés. Vale, aquí si os dais cuenta, pues lo que nosotros tenemos es una fuente que da 1 miliamperio, ¿vale? Y que hemos conseguido dar un pico de prácticamente 100 miliamperios, ¿vale? Cuando se ha descargado ese condensador. Lo que hemos ido es acumulando energía, poco a poco, hemos ido acumulando energía, poquito a poco, en ese condensador. Y ese condensador, cuando nosotros hemos cambiado el circuito, ha podido descargar toda esa tensión a través de la resistencia. ¿Vale? Ha podido hacer esta parte de descarga, ¿vale? Porque la tensión, o sea, este condensador se había cargado a una tensión previamente. ¿Vale? Pero aunque esa resistencia sea pequeña y el condensador sea pequeño, la caída de tensión, ¿vale? No es instantánea, no es ¡pum!, ¿vale? Sino que tiene una dinámica, ¿vale? Bien, otro tipo de circuito, ¿vale? Este tipo de circuitos lo que nos van a provocar es un retardo en una diferencia o una desfase entre la señal de corriente y la señal de tensión, ¿vale? Vale, tensión de la fuente, tensión del condensador, ¿vale? Y corriente del condensador, ¿vale? Si os fijáis, no están en fase, ¿vale? Cada una va a su bola, ¿vale? Bueno, la tensión de la fuente y la tensión del condensador van iguales porque están paralelos, o sea, la tensión de la fuente y la tensión del condensador, pero lo que es la corriente, no, ¿vale? Bien, esto básicamente, bueno, eso es lo que ya habéis visto seguramente en circuitos eléctricos, pues el condensador, el desfase, el ángulo, etc. Vale, que yo creo que el otro día pues ya vimos algo y esto sí que lo tenéis más o menos claro de cómo se calcularían los desfases, etc.